La cámara nos Un buen ángulo, Vamos a ver. un buen ángulo, por favor. Adelante, por favor. Bueno, Pues sí, dale. muy buenas tardes para todos. Tenemos un público hoy muy masculino. Sí. Gracias por venir. Gracias también a la librería Prosa del Mundo por seguir abriendo todos estos espacios de discusión, de presentación de libros. Paola nos acompaña aquí como la anfitriona, pero está sin voz, entonces la vamos a reemplazar. Mi nombre es Sandra Jaramillo. Yo tengo el gusto pues, de charlar hoy con Olga sobre este libro que recomiendo leer, que recomiendo que discutamos, que recomiendo que compren, que leamos, que podamos también a partir de estas conversaciones identificar líneas de trabajo y de investigación que creo que nos son muy necesarias y muy convenientes en Colombia. Yo soy investigadora del CEDINCI, un centro de investigación y documentación de la cultura de izquierdas en Argentina, y hace unos meses estoy viviendo aquí en Bogotá, haciendo labores también con el Archivo General de la Nación. Y bueno, tengo algunas afinidades con Olga porque también mi trabajo se ha concentrado en temas biográficos, aunque Olga tiene un enfoque que toma un poco de distancia del género biográfico, eso lo vamos a charlar seguramente ahorita. Y he trabajado los intelectuales de los años 60 y 70 en Colombia, entonces me resultó muy productivo y muy conveniente la lectura de este libro, que se concentra en justamente la época anterior. Olga, gracias por venir acá a Prosa del Mundo y estar haciendo esta gira en Colombia para presentar este libro. Muchas gracias. No sé si tú te quieres presentar un poco ante quienes nos acompañan y quienes van a quedar también con este video. Claro, muy bien. Bueno, pues yo soy Olga Lucía González, vivo entre Francia y Colombia, aunque resido más, digamos, en Francia, y soy socióloga, historiadora también. Básicamente sí, he estado concentrada en estos últimos años en torno a esta investigación sobre Gabriel Turbay y su época. No sé qué más les puedo decir. Creo que en el curso de la conversación surgirán quizás otras preguntas. Bueno, la idea es no espolear el libro para que ustedes justamente lo puedan leer, pero voy a decir unas palabras introductorias sobre él, y ahí lo vamos charlando. Seguramente Olga también nos va a poder contar sobre el contenido del libro y también sobre el detrás de cámaras de él. Bueno, este libro yo lo definiría como una reconstrucción de la trayectoria política de Gabriel Turbay, un personaje que ella nos insiste en que ha sido un oculto de la historia colombiana, y en buena medida nos trae a colación que ese es un leitmotiv de su investigación, dar a conocer este personaje que cumplió un papel fundamental dentro del Partido Liberal, específicamente en los años 30 y 40, y ella hace un ejercicio que es un ejercicio muy interesante como de recuperación de un hilo, de un debate, de una tradición. Leyendo este libro yo recordaba algo que frecuentemente, digamos, dentro del campo de la historia se dice, y es como la importancia de mirar el pasado para reconocer tradiciones que no fueron. Recordé un texto de un sociólogo chileno-mexicano muy grato que se llama Hugo Semmelman, haciendo un trabajo, digamos, de defensa de la recuperación de tradiciones históricas que se quedaron truncas y que podrían llegar a tener potencialidades para el presente. En mi opinión, ese es un poco el trabajo que podría sintetizar el esfuerzo que Olga realiza
y desde un ejercicio, digamos, amplio de fuentes, donde están incluidas las los periódicos, con El Siglo y con Jornada, y algunos testimonios, además de las fuentes propiamente de la época y lo que se ha ido reconstruyendo de este personaje, que es muy fragmentario. Ella recoge todos esos elementos y dice, bueno, tenemos información suficiente como para saber que este personaje cumplió un papel importante. En un sentido me parece que también hay un ejercicio que para mí, que me siento siempre tan interpelada por el tema biográfico, me recordaba estos ejercicios de biografía cruzada que también son muy productivos. Cómo no pensar en un colega tuyo francés, François Dos, y su texto, por ejemplo, de biografía cruzada entre Deleuze y Guattari. Y entonces me lo traía a colación. Yo misma quise hacer un ejercicio de biografía cruzada con Zuleta y con Arrubla, y tenemos un montón de casos en la historia intelectual y en la historia política. Y aquí hay un contraste en ese sentido entre el contrapunto que Olga todo el tiempo está proponiéndonos entre la figura de Gaitán y la figura de Turbay, como dos figuras contemporáneas, con un momento de encuentro, un momento de separación, con asuntos, digamos, afines, pero también con profundas diferencias en sus posiciones políticas. Y ahí hay un ejercicio interesante como de descentrar a Gaitán, bajarle como un poco el volumen a este personaje muy resonante de la historia colombiana, para que ese ejercicio, que es un ejercicio de investigación, que es un ejercicio historiográfico, pueda favorecer la mirada a personajes no tan conocidos, pero ella específicamente es como si pusiera la luz en Turbay, así como las películas, ilumina específicamente ese personaje. Ella trae al final digamos, al principio se concentra en ese contrapunto, es muy exhaustiva en hacer un trabajo detallado sobre lo que fue el momento de 1946 como un momento clave de la historia colombiana. Es un poco conmovedor hacia el final cuando uno lo lee. Ella hace como un recuento de lo que la República Liberal entre 1930 y 1946 implicó para Colombia en términos de todos esos esfuerzos modernizadores que algunos llaman modernidades aplazadas, otros llaman modernidades incompletas, otros llaman modernidades episódicas, pero en todo caso son nuestros esfuerzos a lo largo de la historia colombiana por generar espacios de mayor laicidad, de una mayor apertura, digamos, internacional, por romper con ciertas lógicas muy atávicas en relación a los nacionalismos. Entonces, como la República Liberal fue justamente un periodo, un momento para ese esfuerzo, y en esa medida las elecciones del 46, la pérdida de esas elecciones y finalmente el posicionamiento de la contraofensiva conservadora, desde entonces ella recupera, bueno, qué fue lo que se perdió. Y ahí es interesante la relación entre lo estructural y lo subjetivo, entre el papel de los líderes y la incidencia también política, de cierta manera como la responsabilidad histórica frente a ciertas actuaciones, porque lo que se perdió con la caída de la República Liberal fue mucho, y justamente es eso lo que a ella la anima a detenerse con fuentes, con este trabajo a través de periódicos, en ese periodo que fue, en ese suceso o en ese, no decimos acontecimiento, pero incluso, no sé, podría decirse que fueron las elecciones de 1946, y hacia el final hace un trabajo que a mí me pareció un poco novedoso, o no sé si novedoso, pero poco común en un libro de historia, y es que ella se conecta de manera muy audaz y muy explícita con el presente,
tratando justamente de hacer un trabajo que no siempre hacen los historiadores. Hay una división social del trabajo también en las ciencias sociales, en las ciencias humanas, y es como esto puede traernos de cierta manera, no tanto lecciones, pero sí reflexiones para pensar el presente. A grosso modo, este es el libro que Olga nos propone, y ella también ofrece algunas tesis a propósito de por qué Turbay es un personaje silenciado por la historia. Y dentro de esas tesis nos habla del tema de fuentes, de un tema que a mí me parece que es muy importante y que tal vez valga la pena que nos detengamos a conversarlo, y es el problema del mito en las sociedades. En ese lugar está ubicado dentro de esta obra Gaitán, y cómo el lugar del mito también genera como una especie de refracción de la lectura histórica y nos impide muchas veces mirar un poco más allá o volverle a preguntar a las fuentes. Pero algo muy interesante, y con eso cierro, y que también podemos volver sobre ello en un ratito, es lo que el libro deja ver en torno al problema del racismo. Esto de insistir en que la campaña de 1946 estuvo muy marcada por ese asunto, nombrar negro a Gaitán, nombrar turco a Gaitán, a Turbay, perdón, es una reflexión que también ella nos propone, y yo pensaba este hombre como un oculto de la historia, como alguien a quien se menciona pero no se profundiza. Ella se preguntaba por qué, y además de las respuestas que ella se da, yo también pensaba, pues también las épocas, cada época nos va imponiendo unas nuevas preguntas para mirar hacia el pasado, y por eso el pasado siempre está abierto a nuevas interpretaciones en función de las preguntas que el presente nos impone. Entonces yo creo que preguntas como las biografías un poco más colectivas, o la historia pensada en términos de sujeto social y no solamente de figuras que catapultaron, o la historia pensada desde los perdedores, o en este caso la historia que se pregunta por los asuntos étnicos, es, digamos, las nuevas preguntas de nuestra época las que también nos obligan a mirar ese pasado. Entonces yo le daría la palabra a Olga, le propondría que frente a este spoileo que no quería hacer pero que terminé haciendo sobre el libro, si ella quisiera agregar o resaltar algún aspecto, y bueno, después quisiera hacerle 2 o 3 preguntas más para que nos vayamos yendo en la conversación. Obviamente quienes están presentes, si tienen alguna pregunta o si pudieron acercarse al libro previamente y quieren también que sea la oportunidad de conversar con la autora. Muchas gracias, Sandra. Pues en realidad hiciste el trabajo como de contextualización teórica que de hecho no puse en el libro, es decir, mi libro no es un libro académico, mi libro es un libro, aunque he leído y tengo muchas referencias, no las estoy exponiendo allí, no tiene un marco teórico, no cito una cantidad de nombres que hubiera podido citar, porque es un libro que busca, digamos, que se pueda leer, que cualquier persona lo pueda leer, cualquier persona medianamente lectora lo pueda leer, y que a la vez tiene una intriga. Realmente el libro tiene una intriga, no es un libro tampoco académico en el sentido de solo poner las cosas allí y ser neutro, no, es un libro a la vez que riguroso, es algo, pues lo que se siente, es algo escrito con pasión, sin duda, desde una perspectiva de izquierda, sin lugar a dudas. Entonces allí salen, es decir, cuento los hechos con las fuentes muy amplias que consulté, también hay revistas, por ejemplo la revista Sábado, que también consulté, bueno, es decir, consulté muchísimas fuentes, pero hay una intriga, y la intriga, creo que es o sea, me va a tocar igual, ahí sí que avanzar en el libro. Una trampa.
No. Sí, sí, claro, toca decirlo, porque si no, no sé, la conversación sería un poquito vaga, e igual ustedes luego lo pueden leer y ver si funciona o no, pero para mí hay un problema muy grande con la elección del 46. ¿Por qué? Hoy cuando preguntamos a la gente que se interesa un poco por la historia o incluso al presidente actual, le decimos cuál es el periodo finalmente como de mayor recordación positiva en la historia de Colombia, y se cita ese periodo, 1930-1946, República Liberal, se cita ese periodo como un periodo de realizaciones, de modernización, de modernidad, de instituciones que tenemos aún hoy, de ampliación de la democracia, ampliación de los derechos para las mujeres, para el voto, separación iglesia-estado o intento de separación iglesia-estado, intento de reforma agraria, intento de, o por lo menos de reforma de la vieja constitución del 86. Entonces hay como una época relativamente pacífica frente a lo que conocimos después, sobre todo. Es decir, claro, no es que haya estado exonerada, exenta de violencias, las hubo, pero no es este alud realmente de violencia que luego padecimos. Y había como una intriga para mí, y es una intriga realmente de tipo, necesito entender qué pasó ahí, en esa elección del 46. Realmente yo no tenía, es decir, empiezo a descubrir a Gabriel Turbay, pero no tenía un programa. Ayer alguien me hizo la pregunta y me dijeron, se están descubriendo muchos personajes de la República Liberal, entonces eso quiere decir que hay un profesor que les asigna, estudia a Turbay, a Chandy. No, lo mío no fue que me asignaran a estudiar a un personaje, porque poco a poco fui descubriendo, por una coyuntura de la pandemia, me alejé un poco de mis trabajos sociológicos y me metí más en temas históricos. En Francia yo investigo más temas sociológicos, sobre género, sobre migraciones, temas que de cierta forma le interesan más a la sociedad francesa. Bueno, por suerte llegó la pandemia y me pude meter con temas que realmente le interesan más a la sociedad colombiana. A la sociedad francesa más o menos me importa un pepino quién es Gabriel Turbay, pues no es su asunto, pero a los colombianos nos interesa esta historia, y ese fue un abanico que se abre ahí en un espacio en la pandemia que me permitió interesarme por Gabriel Turbay, pero no es que me lo hubieran asignado nada de esto, sino que yo empiezo un poco por cuestiones ligadas al origen de mi padre, que es bumangués, santanderiano, y que algo me había dicho sobre Turbay muy pequeñito. Empiezo a interrogarme por este hombre, y poco a poco voy descubriendo pues que es un hombre muy interesante, pero sobre todo que abre una forma, permite entender la política de los años 30 y 40 de una manera que es muy distinta a como nos lo han contado. Entonces para mí fue como una revelación ver esto, y se empiezan a abrir como senderos para entender mejor la política y para entender mejor a los protagonistas. Y en ese sentido no es un trabajo, una biografía, digamos, a la antigua, nació aquí, hizo tal cosa, no, es en su contexto, en su lucha, en su momento, incluso con elementos de prensa que pongo allí, porque eso da como la textura de lo que está pasando en el debate público. Entonces ese es así construí el libro, digamos, porque la intriga era por qué el Partido Liberal, que era mayoritario en el país, que estaba haciendo una obra de modernización, una obra que estaba rompiendo con los viejos moldes en Colombia, ¿por qué el Partido Liberal perdió el poder en el 46? Esa es la intriga, siendo que había un tan buen candidato, ¿no? Porque es que era un buen candidato, era un excelente candidato, no es que no tuviera candidato, es que tenía un muy buen candidato. Entonces ahí había como una intriga realmente que había que tratar de responder, y cuando yo empiezo a buscar los libros de historia de Colombia, manuales o libros un poco más especializados, todos me dicen la misma historia. En 3 líneas despachan a Turbay y dicen, no, el Partido Liberal se dividió entre Gaitán y Turbay, y entonces subieron los conservadores y listo. Entonces dije, bueno, esa explicación no es una explicación, eso es una frasecita
Turbay no me está diciendo quién es, no me está comentando qué es lo que está pasando. Entonces realmente mi trabajo sí fue un poco de investigar qué fue lo que pasó. Un trabajo y para el cual sí, acudí a muchísimas fuentes y luego construí algo pues más grande, en efecto, porque digamos esa sería la intriga principal, pero luego hay otros elementos en ese, es decir, como bien lo dice Sandra, no es exactamente que haya una biografía cruzada, pero sí hay esos personajes y particularmente uno que va a ser pues como la contraparte, a veces aliado, a veces no rival, empiezan como aliados, terminan como rivales, hubiera sido otra, la historia de Colombia se hubieran terminado como aliados, que es Gaitán. Pero escribiendo esto, a medida que yo escribía y investigaba, me daba cuenta de que yo misma creía que medianamente sabía algo sobre Gaitán y en realidad no sabía nada sobre Gaitán, sabía muy poco sobre Gaitán. Es decir, a medida que avanzaba y con una persona en particular a quien yo le contaba mis hallazgos, le decía yo, realmente sobre Gaitán no conocemos tampoco gran cosa. Es decir, sí, conocemos a Gaitán, conocemos que le decían el negro, que el racismo, eso fue más en la campaña del 47, después, posterior a la del 46, conocemos sus posiciones, pues su trayectoria por la UNIR, conocemos el Bogotazo, pero no conocemos muchos asuntos previos y que era interesante también traerlos y de alguna forma mostrar pues que había también, o sea, hay una izquierda liberal, una ala izquierda en el Partido Liberal, de la cual ambos hacen parte, pero hay diferencias fundamentales entre los dos. Entonces también hay esa especie de contrapunteo y de mostrar realmente, bueno, cuáles eran las relaciones del uno y del otro con el movimiento sindical, con el Partido Comunista, con los movimientos sociales, con el contexto internacional, con la guerra de España. En fin, no desarrollé todo muy ampliamente. Yo bromeaba, ya terminando este libro, yo decía, listo, el próximo libro va a ser sobre Gaitán, un Gaitán inédito, un Gaitán que no nos han contado, un Gaitán diferente, que no es quizás el que estamos acostumbrados a oír, quizás, bueno, por ahora, digo, eso lo decía, no sé si lo vaya a hacer, pero igual este libro busca también, es un poquito punzante, da muchas, tiene preguntas que no han sido respondidas, para que pues, otras personas sigamos nutriendo este debate. Eso sería lo que quería, no sé si quieres iniciar preguntas. No, yo quería como preguntarte un poco eso, la motivación, que me parece que es un tema clave cuando uno tiene ya el libro en retrospectiva, hecho, todo lo que significó este camino, un poco eso, como la motivación personal e historiográfica para llegar a este personaje y dedicarle todo este esfuerzo. Bueno, no, eso que te digo, realmente responder a esa intriga, entender qué fue lo que pasó en Colombia, o sea, después del 46, uno tiene que entender una cosa, creemos que la violencia en Colombia empieza en el 48, pues vagamente medio creemos eso. La violencia en Colombia, digamos, o sea, yo también escribí mucho sobre la violencia, es otra de mis, como socióloga, de mis como problemáticas, obsesiones, la violencia homicida, la violencia masculina, la violencia, en fin, violencia contra mujeres, pero violencia en general, y violencia política, y la violencia pues, que signa mucho el curso de la historia de Colombia en el siglo XX, sobre todo cuando uno mira los indicadores, y ahí remito a Paul Oquist, se dispara a finales del año 46. Las elecciones son del 5 de mayo del 46. El Partido Liberal ha logrado contener, o sea, ha logrado mantener un régimen donde hay, bueno, hay disputas, todo lo que se quiera, pero no es un país extremadamente violento. Al final del 46 sube en flecha la violencia. 47 es uno de los años ya sumamente violento, 49 creo que es uno de los más violentos de la historia de Colombia en el siglo XX. Entonces había que entender que había, o sea, ¿por qué? ¿Qué se quebró ahí? Ese es decir, que no fue en el 48, fue antes, y también, de cierta forma, pues que fue lo que encontré en el libro, que había este personaje muy modernizador, muy
de cierta forma excepcional, pero también muy representativo de un sector que hubo en la izquierda del Partido Liberal. Había mucha gente muy buena. Uno siempre nace en un contexto, nadie es excepcional por sí solo, es decir, todo está escrito en un contexto. Turbay y el Gaitán y otros nacen, digamos, intelectualmente, políticamente en la Colombia de los años 20, su juventud es la Colombia de los años 20, que eso es una explosión de ideas, de debates, de revoluciones, de la huella de la Revolución Rusa, todo eso. Ellos nacen en ese contexto. Este hombre sin duda tiene unas calidades muy grandes, capacidad de trabajo gigante, gran seriedad, responsabilidad, todo esto. ¿Qué pasa? ¿Por qué no es presidente? ¿Y a quién le incumbe esa responsabilidad? ¿Y por qué no nos han contado esa historia? Me gusta también eso, es decir, que los historiadores no hicieron bien su trabajo, bueno, en fin, no se tomaron el trabajo de ir a las fuentes. Es decir, repitieron algo que se ha dicho mil veces, y también es una invitación, como un llamado de atención a los que estamos ejerciendo este oficio, pues de no seguir repitiendo, sino ir a las fuentes, mirar, buscar en su contexto, es decir, de cierta forma no tragar entero, no asumir los relatos como dados, y también un poquito descentrar la problemática. Estamos como muy focalizados en el 9 de abril del 48, que nos ha marcado. Es un trauma para la sociedad colombiana, es un trauma en tanto que víctimas, y la figura de Gaitán es una figura gigante, pero eso ha ocultado precisamente lo que fue ya la debacle, el problema del 46, y esa es realmente es decir, para mí empieza ahí el problema, es decir, es una fecha clave en Colombia. Oiga, vos decís que el libro no es una biografía, porque un poco la biografía no era tu interés en el sentido de la biografía clásica. Sí. Decías en algún momento la biografía que cuenta como cronológicamente quién fue fulano, qué hizo, pero yo creo que justamente hoy sabemos que la biografía histórica no es eso, que la biografía histórica, que además después de la crítica de Bourdieu a la biografía como coherencia, es imposible hoy decir que desde la historia o de las ciencias sociales hacemos una biografía en ese sentido. De hecho, la ruptura con la idea de coherencia está presente, y yo creo que eso también está presente en el libro. Cuando vos avanzás bueno, si tuviéramos que caracterizar a Turbay, entonces decís su dimensión no anticomunista que mantuvo siempre, hablas de la influencia de Roosevelt y como de esa política específica que él conocía muy de cerca, hablas también de su paso del comunismo al liberalismo, y hablas de una relación un poco cambiante con el leninismo y con la figura de Lenin. Eso en diferentes momentos de su intervención política, que nos impide justamente hablar de una coherencia. La biografía no busca hacer una coherencia, busca pensar cómo un personaje como este, que a través de su trayectoria política tiene que hacer intervenciones específicas, va tomando posturas que tienen que ver con sus posturas ideológicas, pero también con lo que la realidad le va mostrando que es lo más pertinente para incidir. Entonces, en esa medida, ahorita volvemos a Turbay, pero yo me preguntaba por qué la biografía nos sigue generando ahí como un poquito de resquemor, que fue además un género tan interpelado durante tantos años, y con el estructuralismo mucho más, pero con la caída, digamos, o con el postestructuralismo, que recupera el valor del sujeto, que además recupera sujetos olvidados por la historia y que de todas formas tuvieron una incidencia importante, porque el género biográfico no planteárselo en esos términos que incluso tú lo decías en alguna de las presentaciones de una biografía política. Sí, creo que una biografía política, sí, así lo he definido, ¿no? Y pues cuando hablo de contrapunteo empiezo así, con Gaitán y con Turbay en los años 20, 24 tesis de Gaitán sobre las ideas socialistas en Colombia, y primera vez que un partido se declara comunista en el que
participativamente Turbay, hasta el año 46. Es ese periodo el que me interesa. Sí se podría plantear así, pero no es exhaustivo. Hay muchas cosas que faltan de las secciones de Turbay, pues por lo que hay esta especie como de necesidad de responder a esta intriga. Pero yo estoy de acuerdo contigo en una cosa, y es que, es decir, es verdad que es un género o sea, como mal visto hoy en día la biografía. Es mal visto pues porque era a la antigua, se hacía de cierta forma, y es como siempre un poco apologético y estas cosas. Pero obviamente ha evolucionado también la forma de escribir sobre personajes importantes, y de cierta forma yo tuve, incluso cuando me revisaron los pares en Uniandes, alguno me decía eso, como que me dijeron como que, pero ¿para qué hace algo así? Es una cosa biográfica, apologética, no sé qué. Yo le dije, no, nos hacen falta quizás. Yo le dije, lo mío no es realmente una biografía, pues sí puede que sea un poco, es decir, tomo partido, está bien. Bueno, Turbay me parece que es un buen tipo, no me pongo pues, decir, sí, es una cosa un poquito, me pueden decir que es un poco sesgada, sí, es un poco sesgada, soy un poco pro Turbay, de acuerdo, acepto. Es imposible, yo le decía, es imposible para alguien que haga un trabajo centrado más en una persona, no hacerlo a favor. Incluso por ahí encontré un texto, no me acuerdo de quién, que decía, realmente no existen las biografías en contra, o muy pocas. No existen casi biografías de alguien que uno admire, es muy difícil. Entonces, bueno, es así. Pero yo le decía a esa persona, nos hace falta aproximaciones de ese tipo para la historia de Colombia. Hace falta, por ejemplo, el otro día un sociólogo venezolano me decía, recomiéndame una buena biografía de Gaitán. Y yo me vi un poco, o sea, me veo en la pila, pues no sé ustedes qué dirían, porque Alberto Zalamea son, Jorge Cosito Lizarazo o Milton Puentes, bueno, son trabajos importantes, pero no es un trabajo, o sea, a mí me parece que tienen carencias, que tienen problemas. Y otros grandes figuras de Colombia también. No hay, curiosamente, les digo que vivo en Francia el género biográfico de estos personajes políticos es regla común. Digamos, ahorita vi uno de Leon Blum, es un trabajo, bueno, ganó un poco de premios, obviamente, porque es un género. Yo no tengo nada contra el género de la biografía, pero mi asunto era, sí, como meter más, sí, como hacerle más, entrar más en esa época, meter más en esa época. Digo esto igual, hay un trabajo previo que es el de Agustín Rodríguez Garavito, que es una persona que hoy está completamente olvidada. Yo no me acuerdo muy bien de dónde es. Bueno, en todo caso, él tiene como, ese sí que hizo como 20 biografías de una cantidad de personajes, incluido Turbay. Pero son biografías, la que leí de Turbay no es satisfactoria, porque justamente es como muy grandilocuente. No, o sea, un trabajo biográfico riguroso con las normas más contrastadas de las ciencias sociales actuales, yo sí creo que sí haría falta, y quizás veremos otras biografías a llegar, y la de Gaitán, por ejemplo. Sí, yo creo que hay una tradición por reivindicar y por potenciar, porque creo que hay algunas muy buenas biografías en Colombia. No sé, tú mencionabas por ejemplo a Luis Tejada como un amigo bastante cercano de Gabriel Turbay. Bueno, tenemos como a nuestro biógrafo de cabecera, que es el profesor Gilberto Loaiza, con su biografía sobre Tejada. Y como tú dices, la biografía, que es un género súper largo en la historia y que tenemos desde la antigüedad hasta el presente, ha tenido toda una historia en su evolución, tuvo una época muy oscura, y hoy por hoy de todas formas es un género que, por más que siga generando un poco de urticaria en algunos historiadores o sociólogos, digamos más amarrados a esas ideas de que lo principal es la estructura, hoy por hoy es un género reconocido dentro del mundo de la historia, obviamente con unas exigencias teóricas que son fundamentales, pero venimos también de tener contextos
yo viví mucho tiempo en Argentina y Argentina es un lugar de proliferación de la biografía, donde la biografía es común, es necesaria, fundamental para entender la historia. Tú estás en Francia, los ingleses. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Colombia? Que hay veces creemos y el profesor Loaiza, por ejemplo, como alguien que da como una batalla muy solitaria a favor del género biográfico, y creo que ahí hay una fuente que es fundamental y una herramienta que es fundamental para conocer nuestra historia y para divulgarla. Creo que se ve, digamos, que se ve el género biográfico como algo propio de los señores de la caña de historia versus la historia que hace la universidad, que es una historia no centrada, primero no centrada en un personaje. En fin, hay como esa idea, creo que tiene que ver con campus que se ven como separados y que uno es como ya pasado de moda, y el otro no, pero en efecto hay que renovar el género y seguir insistiendo con ello. Sí, creo que eso es fundamental. Bueno, para ir como cronológicamente, digamos, Turbay entra a la vida política, como tú decías, en los años 20. Y en los años 20 hace una intervención importante en el Congreso de 1924 con los socialistas. Yo quería preguntarte si tú podías contarnos un poco más desde las fuentes que trabajaste y teniendo en consideración que a ti te interesó concentrarte más en un periodo específico de Turbay y sobre todo en ese momento del 46, etcétera, esa relación con esos primeros socialistas. Porque hay un pasaje de él que a mí me quedó un poco más de curiosidad de profundizar en el libro, en términos del paso de él de lo que tú llamas del comunismo al liberalismo. Y un primer partido que se declara comunista, en tanto adhiere a la Tercera Internacional en 1924, pero en realidad es el Partido Socialista Revolucionario, que es un partido que tiene una afinidad muy grande con la Revolución Rusa, que tiene una recepción muy criolla del socialismo romántico. Tú mencionas la figura de María Cano, la figura de Betsabe Espinal. Hay una figura que yo me preguntaba si Turbay no se encontró con él, porque puede ser que yo lo leí igual en una semana y no sé si lo perdí de vista, pero Ignacio Torres Giraldo como una figura que fue clave, que fue pionera, digamos, en ese acercamiento a la Unión Soviética, y que justamente es como ese paso, comillas, porque hay quienes debaten esa tesis, pero ese paso estalinizante de lo que fue el PSR, que fue un partido mucho más creativo, un partido que incluyó sujetos sociales distintos, que en esa medida podíamos pensar que incluso había una afinidad electiva con Turbay, porque era un partido que incluía a los indígenas, que incluía como este tema más territorial de irse por el río Magdalena, hacer estas giras y pensar el país en términos mucho menos centralistas. Una figura que tenía una trayectoria que era tildada de turco, digamos, podía tener justamente en esos primeros pálpitos del socialismo colombiano de los años 20 una mayor afinidad. Eso fue lo que algunos historiadores plantean que se perdió en 1930, cuando se funda legalmente, digamos, el Partido Comunista. Hay una adhesión a la Unión Soviética, la figura de Ignacio Torres Giraldo ahí muy importante en esa adhesión. Turbay parece haber sido parte como de ese magma de esos socialistas, pero si Ignacio Torres decide irse para el comunismo y afirmar el comunismo en Colombia, Turbay lo que hace es, bueno, me quedo con los liberales. Entonces te quería preguntar un poco más sobre ese paso, porque además esa relación con el leninismo es muy interesante. Si en un principio Turbay hace ese gesto que pareciera ser más coyuntural de no adherir la estatua de Lenin, después tú haces una defensa interesante del papel de Lenin en la visión política de Turbay por el lado del partido, y eso como un ejercicio modernizador.
Entonces, bueno, para empezar por ahí, o ir ahí a la parte inicial de su trayectoria política o del momento en el que él se politiza, quería preguntarte un poquito más sobre esa relación con ese primer socialismo que adhería al comunismo, pero que se llamaba Partido Socialista Revolucionario. Sí, bueno, realmente esos años 20, hay que volver a esos años 20, fueron tan importantes en Colombia. El Partido Liberal era prácticamente socialista. Es decir, el Partido Liberal no lee las declaraciones, es decir, hay que verlo como en ese contexto. Primero, muchos de esos jóvenes que frecuentaban los cafés del centro de Bogotá se decían socialistas, vivían hablando sobre la revolución por venir, estaba el ruso Stavisky, en fin, había muchísima gente que luego se volvió muy derechosa. Por ejemplo, Felipe Lleras, que luego menciona en el libro, el hermano del presidente. El presidente. ¿Ah? Los jóvenes tuvieron. Sí, también, Alberto Lleras estuvo allí, el otro día. Fue el tesorero del. Eso dije el otro día, y bueno, que todos en esa época, el que no era leninista, pues yo no tenía juventud, no eran jóvenes, era más o menos así como usted decía, usted no fue. Entonces era ese ambiente que había, y el Partido Liberal en sus congresos estaba realmente muy a la izquierda, incluso de Leandro Cubero, venía de la guerra de los 1000 días, pero venía también, estaba con ese influjo tan fuerte. Y pues Turbay bebe de esas aguas, y bueno, en este congreso del 24, ya está de Tejada, de todos estos, y tiene un rol importante, ahí se destaca, Alejandro Vallejo lo ve como ya una figura digamos, que de mando, pues, que tiene un discurso que impacta a los demás. Luego, en los años 20, un poquito más después, Turbay él termina su tesis de grado sobre el alma y se va para Bucaramanga. Y allí, yo seguí la pista hasta donde pude, por desgracia, entre otras como no vivo en Francia, y además cuando venía aquí a Bucaramanga, los archivos un desastre, sobre todo los de provincia un desastre. Por ejemplo, él estudia en el hospital de San José, creo que es que se llama, el de Bucaramanga. Él llega a ese hospital y no hay traza, botaron los archivos. Habría que buscar si algo quedó, pero yo alcancé a ver en prensa que, por ejemplo, en ese hospital era obligatorio para los pacientes rezar 3 veces al día, y que por la época en que llega Turbay se prohíbe eso. Eso debe ser Turbay, es posible que haya sido Turbay el que, pero en fin, él hace un paso por el hospital, y ya se mete a la Asamblea Departamental de Santander como liberal, año 26. Entonces, en realidad es corto, muy efímero, igual en el socialismo, comunismo, en que está ahí, está apenas, hay esos embriones, hay esta agitación muy fuerte, María Cano, Ignacio Torres Giraldo. Ya luego en los 27, 28, 29, cuando él está en el Congreso, todos sus debates son con los que eran los más izquierdosos, y ahí está Guillermo Gómez, ¿cómo se llama? Hernández Rodríguez, que fue enviado a Rusia, que fue, luego él tuvo sus colegas, realmente lo llamaban el ala completamente, los estigmatizaban, ustedes los bolcheviques, los estigmatizaban, así la prensa. Él estuvo en ese medio. Es posible, yo pienso que Turbay nunca fue anticomunista, a diferencia de la mayoría, de muchos de los jefes liberales, él nunca fue anticomunista, pero dejó de ser comunista, pero probablemente él sí vio que que estaba justamente el estalinismo, él estaba muy al tanto de lo que estaba sucediendo en el mundo. Tal vez esa es una característica muy importante de Turbay, diferente de muchos políticos que están solo pensando en ganar las elecciones o en los debates de aquí. Él también, probablemente por su origen libanés y su manejo de varias lenguas, él estaba muy al tanto, y bueno, habría que ahondar más. Yo no tuve tampoco acceso a más fuentes que las que tuve, que las que pongo ahí. Decide irse con el Partido Liberal, apostar por el Partido Liberal, que es un partido que igual tiene una ala izquierda marcada, fuerte, importante. Principios de los 30, los debates que se dan sobre reforma agraria, no hablo del gobierno de López Pumarejo, sino el anterior, de la Herrera. Esos son los mejores debates sobre reforma agraria, yo creo que ha habido en Colombia, fueron en el año 32-33. Estaba Gaitán haciendo agitación con la UNIR por FUSA,
está el PC, el Biotá, y están todos los parlamentarios de izquierda liberal, todos tienen cual mejor proyecto de reforma agraria. Entonces, por ejemplo, ahora, me preguntas por la conexión entre Turbay y Ignacio Torres. Yo busqué, pero no encontré esa conexión. Yo no, o sea, no sé si, por ejemplo, Carlos Enrique de pronto tiene, pues yo busqué que si ellos se habían visto, conversado. Es evidente que Torres Giraldo tenía que, pues sabía perfectamente quién era Turbay, pero en lo que busqué no encontré referencias directas, ni con María Campo. No sé si tú tienes otra María, cosa. ellos vuelven después, incluso el curso de Inconformes es un curso que da en la Universidad Obrera. La única persona que habla de la Universidad Obrera en Colombia, que tiene unas páginas sobre la Universidad Obrera, que es un proyecto del Partido Socialista Democrático en los 40 de Luz Ángela. Son unas páginas. Ella muestra mucho como una propuesta de los intelectuales, yo creo que es de los intelectuales y es del partido. El partido estaba convencido en ese momento de formar, y después de unas tensiones con Torres Giraldo, vuelve Torres Giraldo inconformes en un curso de Historia de Colombia de un curso que da en la Universidad Obrera. Claro, pero digo, contactos con Y Turbay, contacto no se sabe, no se sabe, porque, pero la clave ahí es entender los 20 como un espacio de germen revolucionario tanto para liberales como comunistas. Ahí hay, o sea, no verlo en una riqueza y una multiplicidad de ideas allí como el germen, y entonces apenas arranca la República Liberal, un ala se va hacia el comunismo y otra ala de SP se va hacia el liberalismo, todo en una concepción revolucionaria, tanto liberales como comunistas, pero por dos vías. No verlo de otra manera, sino como un hervidero de revolución esos 20, y que tenían una multiplicidad de vertientes. Luz Ángela también insiste mucho que ahí está reforma de Córdoba, por eso los estudiantes participan en la política, y todo el PC arma un grupo de estudiantes del externado y estudiantes de la Nacional para enviar a Guillermo Hernández Rodríguez a estudiar a Moscú, y vuelve y funda el Partido Comunista aquí. Guillermo Hernández Rodríguez, lo cito porque Claro. en el año 45 él es el jefe Claro. de la delegación de los turbayistas, de los que apoyan la candidatura de Turbay. Entonces, quiere decir que esas afinidades duraron en el tiempo. Y Carlos también me estaba contando hace un momento que Augusto Durán y Gabriel Turbay, pues, fueron parlamentarios simultáneamente y tomaban café juntos. Es decir, había ese Camaradería, contacto, había camaradería, contrario a lo que llamamos el ala derecha del Partido Liberal, que un comunista, pues, bueno, como si fuera una bomba atómica. Entonces, hubo siempre esa posibilidad de acercamiento. ¿Tú pensarías que hay algo también ahí en esa toma de postura que nos ayude a pensar la Guerra Fría? Hay algunos historiadores y bueno, todo un debate en relación al problema de la Guerra Fría que no necesariamente se data en la posguerra, sino como toda una lógica de Guerra Fría previa y en los años 30 como un momento clave para el inicio de esas tensiones. Si Turbay toma un poco de distancia del comunismo y al mismo tiempo tiene toda esta cercanía con Estados Unidos, ¿cómo pensar esta figura en esas lógicas Guerra Fría que se van a acentuar más adelante, pero que desde los años 30 están presentes? Y también esta cosa de nuestra élite dirigente y su relación fuerte con los Estados Unidos, él ahí pareciera no estarse distinguiendo de esa clase dirigente en ese punto, teniendo por lo demás una relación mucho más fuerte con todas estas demandas sociales, incluso estas acusaciones clasistas que estos otros le hacían, como que él no aceptaba ir a tal club, sino al otro club de Bucaramanga, vos lo ejemplificás, pero en esa alineación con Estados Unidos es una cosa más de una afinidad con esa clase dirigente, o hay algo ahí también de las lógicas de la Guerra Fría que de cierta manera marcan las posturas de este personaje? Realmente la Guerra Fría no empieza en los 30, la Guerra Fría empieza en el
45, 46. Es decir, que es la Guerra Fría, es el enfrentamiento entre los antiguos aliados de la Segunda Guerra, el bloque soviético y el bloque de las democracias liberales. Antes lo que hay es una lucha contra el fascismo en los años 30. Eso es más bien eso lo que domina el debate de los 30 y es así como hay que ver los posicionamientos. Cómo se posiciona los distintos personajes frente al falangismo. Aquí fue muy fuerte el falangismo, frente al franquismo, frente al nazismo y, es decir, es que lo vemos en la historia retrospectivamente, pero hay un error en creer que antes del año 42, Unión Soviética hubiera podido irse con los alemanes, no era seguro que estuviera con los aliados. Entonces, hay una coyuntura allí, por eso creo que es errado hablar de Guerra Fría antes del 45-46, que es cuando se hace esta separación, y antes de eso es la lucha contra el fascismo, y quién va a meterse en esa lucha contra el fascismo. Turbay estuvo primera línea de lucha contra el fascismo, desde la Liga de las Naciones, denunciando lo que estaba haciendo Mussolini en Etiopía, horrible racismo que hubo ahí, eso es muy impresionante. Yo no puse todo el detalle de eso, pero esas fueron, o sea, él era embajador ante la Liga de las Naciones y prácticamente ella es la renuncia de los aliados, o sea, como que con tal o sea, le dan un contentillo a Hitler y a Mussolini, pues para que no les arme otra guerra. Error muy grande que cometieron. Los dejan rearmarse, todo este asunto. Y él ahí era firme. Aquí hubo otros que no fueron tan firmes. Obviamente el laureanismo y la derecha fue pro-fascista, fue pro-falangista, pro-franquista, pero hay otros que hubo que coquetear. Y ahí no sé si cito ahí bien claro el ejemplo de algunos intelectuales que rodearon a Gaitán y que en esos años estaban muy cercanos de España. Por ejemplo, estoy pensando en Eduardo Caballero Calderón, que en el año 42 funda un partido nacionalista, se llama su partido. Y el objetivo es pelear contra Estados Unidos. Entonces, en el año 42 uno funda un partido nacionalista contra Estados Unidos, es que uno está más del lado del eje, digamos así. Entonces, digamos que hasta el 45 esa es la posición que creo que hay que determinar. ¿Y cuál fue la posición de Gaitán, por ejemplo, frente a la Guerra Civil Española? Intriga, no la sabemos. Celia de Almeida escribió un volumen así de grueso, es una filóloga, no sé si historiadora, en fin, pero española, que trabajó sobre los intelectuales colombianos en el contexto de la Guerra Civil Española. Y se fue a mirar todo lo que encontró. Es muy bueno, porque uno ve justamente, es muy interesante también para entender las ideas en movimiento en su momento, qué pensaban, y encuentra que Gaitán nunca dijo nada. Por ejemplo, yo hablé con ella, le dije, ¿cómo puede decir esto? Celia de Almeida, lo puedes encontrar en la bibliografía de Almeida. Y el libro yo lo mandé traer. Yo le pedí a la biblioteca a ella que lo regalara y debe estar en la Biblioteca Nacional. Entonces, ya en el 45, además Turbay, que vivía, siempre tuvo una obsesión a nivel internacional que era, tal vez por su experiencia en la Liga de las Naciones, que no se repitiera eso, es decir, una organización internacional que no sirva para nada, es decir, una ONU que no sirva para nada, una organización de Naciones Unidas que tenga 5 o lo que sea países dominantes que ponen un veto o lo que sea y pues en últimas terminamos con unas guerras. Él quería que fuera una sociedad realmente democrática, con voto por país, y él trabajó mucho, se la pasaba montando, como diseñando esto para un mundo de la posguerra más democrático y mucho más pacífico. No logró llevarlo a cabo, pero en este enfoque, obviamente ya en el 45-46, sin ser anticomunista, él sabe que es el estalinismo. Y él no está, es decir, él es demócrata, él no puede estar con el estalinismo, pero pues no está contra los comunistas colombianos, acepta su apoyo y a la vez, ¿qué está pasando en Estados Unidos?
Estados Unidos está bajo Roosevelt, pero ¿qué está haciendo Roosevelt en Estados Unidos? Es socialismo lo que está haciendo prácticamente a nivel de intervención del Estado, carga tributaria. Uno mira lo que hizo Roosevelt en esos años, era confiscación, prácticamente confiscación de los ricos. Eso nunca se volvió a hacer en la historia. Y él quería hacer cosas de ese estilo. Uno mira sus discursos económicos de Turbay, que están publicados, existe el libro Las ideas políticas de Gabriel Turbay, y él quería hacer ese tipo de política rooseveltiana, sin ser anticomunista, pero poniéndose del lado de las democracias liberales. Mientras tanto, las élites liberales están, pues, Lleras muy ligado a Estados Unidos, muy plegado a Estados Unidos, López también, en fin, no es exacta, es decir, hay una diferencia de intereses, que es lo que yo trato de mostrar también en este libro, que realmente, o sea, la razón por la que no dejaron, hubo un saboteo por parte de las élites liberales bogotanas contra Turbay, es precisamente porque tenía un proyecto que no era el proyecto de ellos, que era distinto, era un proyecto dominado por la ANDI, los gremios se habían creado muy recientemente, pero se habían enriquecido de una forma gigantesca. O sea, los gremios en Colombia, y ahí está la novela Los Elegidos, de López Michelsen, Los Elegidos. Ellos son los elegidos que se quedan con el capital económico, político, social, cultural, manejando el país, y Turbay no era de esos. Turbay era un bumangués, hijo de libanés, de provincia. Exacto, todo esto que iba al club, no sé qué en vez del otro, el club del comercio no, sino el otro. Bueno, era un tipo que estaba apoyado por la base del Partido Liberal, no les gustaba, lo veían con recelo y lo bloquearon. ¿Qué sabemos de los orígenes y de todo el contexto familiar de Turbay? Vos mencionas que nunca se casó, que nunca tuvo hijos, que tienes ascendencia sirio-libanesa, Sí, bueno, Turbay su poliglottismo. Nace en 1901 en Bucaramanga, de padres libaneses llegados recientemente a Colombia, pero no es el primogénito, ha habido otros antes que él. Varios hermanos, alguno muere siendo el niño, su compañerito más cercano. Crecen en esa Bucaramanga donde ya hay migración libanesa. Ellos vienen de Basquinta, al norte de Beirut. Es una región de migración desde los finales de 1880, que por razones económicas, por razones políticas, están bajo dominación otomana, pero es un protectorado francés, es gente que maneja el francés, es cristiano maronita, no es musulmán, le inventaron pues que era un musulmán y no sé qué, para las elecciones, por un argumento racista que usaron. Y Turbay, bueno, crece en ese ambiente en el que los libaneses hacen presencia en Bucaramanga. Por ejemplo, hay un templete que dieron, creo que en 1910, para el centenario de 1810, en fin, regalan un templete a la ciudad, es decir, es una comunidad comerciante, esencialmente la libanesa. Problemas de lengua, como toda comunidad migrante que llegue, lo más fácil, el comercio. Tenemos el ejemplo también en la costa, Montelíbano, todo esto. Lorica, bueno, lean o oigan a David Sánchez Juliado, que eso es muy entretenido de ver para entender qué fue la migración sirio-libanesa en Colombia. Viene de ese ambiente y a la vez es un niño que ponen en el colegio San Pedro Claver de los jesuitas, un muy buen colegio, o sea, jesuita. Como me dijo alguien, era de los buenos que no se lograron coger los jesuitas, o sea, porque era siempre, o sea, lo hubieran podido coger y volverse, qué sé yo, un arzobispo, alguna cosa. Pero no, era díscolo, era independiente, era buen alumno, muy buen alumno, y su ambiente familiar es ese, pero no es una gente adinerada, es una gente que vive del comercio. El único que le pagan estudio para venir a Bogotá es a Gabriel Turbay. Me lo cuentan su propia, viene siendo doña Edith, y la hija, bueno, la sobrina, hay una sobrina, conocía tres sobrinas de Turbay, pero dos que vivieron, o sea, que estaban vivas cuando él, antes de que lo conocieron a él, digamos. Una es doña Edith, que hoy tiene 90 y pico, la otra es doña Elsa, me contaron cosas, y sus descendientes también, en Bucaramanga, algunos en Bogotá.
Y me contaba, por ejemplo, doña Edith, que su propio papá, Rafael, los que sean de Bucaramanga saben quién es Rafael Turbay, es el hermano de Turbay, de Gabriel. Él tuvo un almacén de ropa, como muchos sirios libaneses, pero nunca pudo estudiar porque solo había plata para mandar a uno, que era Gabriel Turbay, que estudia aquí medicina. Ese fue el elegido. Él fue el elegido, pero él mismo ayudó a su hermanito menor, porque él empieza esa carrera ascendente muy rápido, es decir, es nombrado ministro de gobierno en el año 32, 33, o sea, tiene 32 años, muy jovencito, y 32 años, y yo supongo que él nunca tuvo casa propia ni nada de esto, no era un hombre que lo que le gustara fueran los bienes materiales, lo que él quería era la transformación de Colombia, era un hombre así muy claro en eso, y todos sus contemporáneos lo ven así, y trae a su hermanito, Juan José Turbay, que le llevaba como 10, 15 años, él lo financia y también estudia, o sea que hay dos que tienen estudios universitarios en esta familia, hay uno, Mansur, que es el mayor, ese fue criado más en el Líbano, o sea, de chiquito, es decir, la pareja de los padres de Gabriel Turbay, Juan y Bárbara, emigran a Colombia muy jóvenes, pero tienen un niño chiquito de 2 años, y los papás de ella o de él le dicen, no, deje ese niño aquí, ustedes se van a esa aventura, y dejan al niño en el Líbano, y ese niño crece allá, y Mansur luego viene a Colombia como a los 10 años, y ese sí es realmente binacional completamente. Él luego, Mansur, se instala en Ocaña, se instala en Cúcuta, no recuerdo, en Bucaramanga, Ocaña, bueno, y escribe un libro, más o menos en el 45, porque él se fue luego de adulto, se va a Oriente Medio, y escribe un libro y cuenta sus aventuras. Es un tipo muy interesante, tiene unos escritos muy interesantes también sobre el racismo que ha padecido él, sobre asuntos racistas en los 20, en este mal son los artículos del racismo. Hay alguien en Ocaña que ha compilado algunos de sus escritos y los ha puesto en una página web. No sé si entre los presentes hay alguien que quiera hacer algún comentario, pregunta. ¿Cuánto tiempo tenemos por? Quien quiera. Son ya las 17:49. ¿Qué sabemos de su formación intelectual? Pues los jesuitas primero, buen alumno. Decías luego, que la biblioteca no fue algo que hubiese sido posible reconstruir. No. Pero ¿de dónde se forja ese...? O sea, yo creo que ese colegio era bueno. Si uno quiere ver cómo era el colegio de Gabriel Turbay, yo creo, es decir, yo consulté el libro de Gonzalo Buenahora. El libro de Gonzalo Buenahora, escrito en el 48, Gonzalo Buenahora es de Bucaramanga, es 15 años menor que Turbay, pero estudió en el mismo colegio. Y era gaitanista, pero admiraba a Turbay, siendo gaitanista, de la comuna de Barranca. Estoy hablando de Gonzalo Buenahora. Gonzalo Buenahora escribe ese libro, ¿cómo es? Biografía de una voluntad, creo que se llama Biografía de una voluntad. Y coge en cuenta quiénes eran los profesores, cómo era, uno entiende ahí el colegio. El colegio era riguroso, sin duda era muy exigente. Entre otras, fue alumno de don Félix Restrepo, que luego va a ser horrible. Bueno, la guerra durante los años 30 y 40 va a ser espantoso, va a ser racista, va a ser el gran hombre de la Universidad Javeriana, don Félix Restrepo. Él fue alumno, él fue profe de Turbay y de San Pedro Claver, y él parece que Turbay le gustaba como él hablaba, entonces bueno, que ahí también surgió algo, tuvo profesores también, creo que italianos, tuvo seguro buenos profesores, luego en la Nacional seguro también, tuvo profesores racistas en medicina, eso se sabe porque Juan Roca Lemus, me parece muy divertido, Juan Roca Lemus, alias Rubayata, es un poeta paisa, ¿no? Sí, es el papá de Juan Roca. No lo sé. De Juan Manuel Roca, es paisa. Juan Manuel Roca, sí. Sí, pero ese papá es paisa, sí, creo que sí. Juan Roca Lemus, bueno, creo que estoy casi segura de que es paisa. Sí, Juan Roca Lemus, porque él fue el que dirigió la... ¿Y ahora qué hicimos?
Y ahora que hicimos. Sí, él escribe un libro racista en el año 45, un gran intelectual, un libro perfectamente racista contra Gabriel Turbay que se llama El Camino de Damasco, y le parece muy gracioso contar todas las humillaciones que algunos profesores de medicina le imponían a Turbay cuando él era estudiante de medicina. Es decir, racismo igual tuvo él, como muchos libaneses, sirio-libaneses, así episódicamente, ya de forma muy violenta, concertada, confederada y con amenazas de muerte y todo esto. Eso fue en el 46, pero obviamente es también es una invitación a la reflexión sobre la forma como se considera la alteridad de la sociedad colombiana. Sí, vos recordabas un dato de las luchas de Turbay en el Ministerio del Interior a favor de la reforma del concordato, y recordabas que recién en el 73, o sea 40 años después, esa reforma fue posible. Y yo creo que es un poco impactante también ver cómo con argumentos supuestamente nacionalistas se obstaculizaba la llegada a la presidencia y el avance, digamos, de una figura como Turbay por razones étnicas, y ver, no sé, cuántos años después, 60 años después, hoy estamos frente a ese mismo debate, sí, con una gran ganancia de que justamente en el poder y en los lugares de poder han estado figuras que están por fuera de esas élites nacionales, de esas élites antioqueñas súper racistas y de esas élites bogotanas también condenadoras de las provincias. Ahora que hoy el estamos racismo, viviendo eso. Ahora que el racismo contra Turbay lo ejercieron esencialmente el Partido Conservador, Laureano Gómez y Gaitán y gaitanistas. Ese fue esencialmente de manera, digamos, abierta, no sé, como descarada. Ellos fueron los racistas. La élite del Partido Liberal no utilizó tanto ese argumento, no públicamente. Ellos probablemente tendrían sus reservas, pero en su prensa por lo menos se contenían. Mientras que Laureano Gómez, que finalmente Laureano Gómez es un tipo mestizo, es un tipo de Ocaña, y no es un tipo de la élite. Se casa con alguien de la superélite, pero él mismo no lo es. Ahí también nos interroga sobre, bueno, no necesariamente el origen o el color de la piel implica que se es de tal manera. Gaitán era mestizo y también fue tremendamente racista. Entonces, bueno, hay eso, claro, luego son debates que seguimos teniendo que actualizar, porque y no solo en Colombia, en otras sociedades. Ahí está Trump echando a los latinos y tratándolos de no sé cuántas. Uno y dos. Parece que ese hombre es ministro a los 32 años, entonces a pesar del racismo y todo eso, tiene un protagonismo, no sé, es un militante político del Partido Liberal que tiene su espacio, ¿y qué pasa entre los 32 años y el 46? Tiene una carrera, tiene experiencia, parece un tipo muy protagónico. Entonces todavía no tienes me doy cuenta. Sí. Te respondo. Escuchamos a él. Yo me demoro un poquitico más que yo no me voy a quedar con las ganas, Olga, de saber tu aparato teórico detrás. Cuando uno lee el libro, y cuando lee el libro dice, hay una carga teórica tremenda, pero no la suelta algo, no la menciona. ¿Desde qué orillas teóricas está hablando? No quiero repetir cosas maravillosas que ha dicho Sandra también, pero yo se lo he escrito ya a Olga. Me parece un libro valiente, necesario, y es un libro muy curioso porque no es una biografía, pero tiene elementos biográficos. No es un libro de la República Liberal, pero trata la República Liberal. No es un libro de las campañas presidenciales, pero trata la campaña presidencial del 43. 46. Del 46. Es una cosa muy extraña porque no es nada en específico, pero lo es todo, y ahí está su riqueza. Y es de Turbay, pero también es de Gaitán. Entonces, un contrapunteo ahí tremendísimo.
y de otros más regionales y de la élite central. Entonces es un libro que tiene esos cuatro, digamos, como esos cuatro momentos, que no es del todo, pero lo es, y yo creo que ahí está su riqueza. Y que, bueno, yo no tengo el problema de ustedes de no hacer el spoiler, pero yo puedo hacer un poquitico de spoiler. Tiene unos ejes muy marcados, no solo el concordato del antifascismo, sino la modernización política y la defensa de la democracia. Yo creo que esos son los cuatro ejes que atraviesan el libro desde su inicio. Son cuatro ejes muy claves. Y hay otra cosa que me gusta a mí. Bueno, tú lo mencionaste, cómo trata a Gaitán, cómo trata el mito. Lo que hace Olga es muy valiente con Gaitán, porque nos muestra varios Gaitanes, nos muestra todos los Gaitanes. Y nos quita la figura, una sola figura nomás de Gaitán, tenemos una sola idea de Gaitán. No, nos muestra todo lo variopinto que es Gaitán. Sus ideas fascistas, sus ideas liberales, sus ideas socialistas, sus vínculos con el conservadurismo. Entonces, es un Gaitán que no estaba precisamente. En ese sentido es valiente, es un libro valiente. Pero además tiene otra particularidad, dice, el hombre mío es Turbay, y no se esconde, y voy con él, desde el inicio hasta el final. Entonces, es otra riqueza que a mí me parece del texto. Primero, todas las cosas que no es, pero todas las cosas que es. Los cuatro ejes que maneja, su posición y desmitificar ya tú lo habías mencionado, Sandra, muy puntual, desmitificar a Gaitán. Eso es una cosa tremendísima, cómo lo lleva punto a punto y cómo lleva el contrapunteo. Lo va tejiendo con un contrapunteo y ahí hay algo, ahí está tu cosa de socióloga y de politóloga. Es historia, pero tiene otras cosas ahí de política, de sociología para ver el momento. Por eso tú vas adelantando y te dices, espérate que hay cosas de para atrás. Y estás en el punto y dices, espera, hay cosas de para adelante, pero vamos a volver. Para crear la expectativa de los 20, que mostrabas tú, pero crear la expectativa del futuro. Entonces, ojo que voy para atrás, pero voy para el futuro. Eso lo digo en el otro capítulo más adelante, como para enganchar al lector. Ahora, tiene una prosa también, que aunque es un libro académico, ojalá llegue a amplias masas, puede llegar porque está escrito para que pueda ser suave, agradable. No es un libro que está cargado de teoría, que está denso, que está sin perder su rigurosidad y su fortaleza. Es un libro que está escrito suave, con oficio, con madurez ya. Fíjate que la campaña del 46 está el trabajo del profe Acevedo de las campañas, está el reciente trabajo de Remolina. Bueno, ya vamos a hablar de esos dos textos, pero quien aborda la campaña de verdad es medio libro, más de medio libro, con todas las aristas que puede haber. Y no es un libro sobre la campaña, pero la aborda con una profundidad y posición. Entonces, vuelvo a la primera pregunta. ¿Cuál es el detrás de cuál es lo que no mostraste allí, pero que está detrás para tomar todas esas posiciones y armar ese tejido, ese urdimbre? Respondo primero, Piedad, porque no tiene por qué saber todo esto. Entonces, te digo, Gabriel Turbay, sí, figura eminente y olvidada, y 32 años ministro de gobierno, ya viste que fue comunista, representante a la Cámara desde el año 27 y en general, fue representante a la Cámara y senador durante varios periodos, entre otras. Excelentes representantes decían, cuando él llegaba, decían, proyecto que defienda Gabriel Turbay, proyecto que sale, proyecto de ley que sale. De hecho, el concordato no fue como ministro de gobierno que lo gestionó. Él intentó modernizarlo entonces, pero además lo peleó fue en el Parlamento. Gabriel Turbay era un demócrata al que le parecía que el órgano más importante era el Parlamento, no el Ejecutivo, no la presidencia. ¿Por qué? Porque en el Parlamento se discute, están las distintas tendencias, allí la deliberación. Era el órgano que él prefería y donde le gustaba dar debates y los lograba ganar. Y ahí dio el debate del concordato en dos ocasiones, en el 37 y en el 42. En el 42 lo ganó, donde se metía Turbay ganaba el debate. Ganó ese debate y el señor López Pumarejo no lo firmó. Por eso el concordato se demoró
30, 40 años más, porque hasta cuando salió el libro prácticamente de Daniel Bonilla sobre las atrocidades que hacían los capuchinos en el Putumayo, y ahí ya se remueven un poquito y ahí muestra, a ver, cambiamos esto, pero él lo quiso hacer desde entonces. Entonces él fue ministro también varias veces de canciller, esencialmente era un hombre conectado, fue canciller tanto de López de Pumarejo, primer gobierno, como de López Pumarejo, segundo gobierno, y de Santos fue ministro, embajador en Washington. También fue ministro en el 35, como dije, o sea, ministro en esa época se decía ministro, embajador en la Liga de las Naciones, en París, en Ginebra, en Roma. Vio a Mussolini, tiene unas descripciones muy buenas de cómo era, de qué es el fascismo, él entendió lo que era el fascismo. Luego, bueno, esa fue su carrera, y jefe del Partido Liberal. Generalmente muchas veces era el director del Partido Liberal, estaba dando línea. En el año 37, por ahí tengo lo que él le dice a Eduardo Santos. O sea, él hubiera podido ser presidente en el 38 o en el 42, porque tenía ya mucho respeto y tal. Igual él no venía de estos grupos, ¿no? Le hacían homenajes, la CTC, los sindicatos le hacían homenajes, sus copartidarios, la gente de la base liberal le hacía homenajes por sus acciones, pero, por ejemplo, en el 37 es Eduardo Santos finalmente quien es elegido candidato, pero cuando uno ve la correspondencia entre ellos dos, entre Santos y Turbay, uno se da cuenta de que Santos está ahí como dicta mi línea, tanto en cuestión de partido como para otras cosas, la política internacional sin lugar a dudas, y hay cartas muy, bueno, no sé, no tenemos tiempo de leerla, pero donde le dice cómo debe ser la orientación del Partido Liberal, un orientador del Partido Liberal fundamental. Esos fueron sus, digamos, puestos principales, sí, puestos profesionales principales, en un lapso muy corto, ¿no? Entre 30 y 46, 16 años, eso es. Y para responder a la pregunta sobre el marco teórico, me acordé de Alberto Valencia, que vi en la feria ahorita, y que decía, sí, no, o sea, no, a mí no me parece, es decir, poner un marco, es que ese ejercicio de poner un marco teórico es como es un poco artificial, es un poco académico. Entonces este es mi marco, y ahora les cuento algo. No, el marco teórico, pues no sé, son las miles de lecturas, informaciones que he tenido, ¿qué te puedo decir? O sea, son muchas cosas, como hay una una fórmula en francés que dice la culture c'est ce qui reste après qu'on a oublié tout ce qu'on a lu, y es un poquito lo mismo. El marco teórico es lo que queda después de que uno se le ha olvidado todo lo que ha leído, es decir, es una sedimentación. Te puedo hablar de autores que me han influenciado muchísimo, pero algo así como que este es mi marco y aquí voy a ir, no podría responder en esos términos, pero te hablaré de un autor por lo menos, Norbert Elias. Para mí es justamente historiador, sociólogo, configuración, todo esto para mí ha sido pues un maestro para pensar. ¿Cuáles serían como esos principales contrapunteos en términos como de ideas políticas, económicas, sociales, entre la figura de Gaitán y la figura de Turbay? ¿En qué se diferenciarían como en términos ideológicos y como de propuesta del país? Pues ahí sí que invitación a leer. Sí, lo voy a comprar, seguro lo Hay compro, un sí. capítulo, ¿cómo se llama este? Que hay un capítulo Agitador y el sí, el hombre es un de agitador, masas. exactamente. Para mí Gaitán igual me gusta, porque el acrónimo de Gaitán, pues como que alguna forma agita. Gaitán es un agitador. Gaitán agita. Los dos candidatos rivales en el 46. Sí, En ahí está, la ahí campaña está. crucial, ese es el capítulo donde muestra. Ese es el capítulo donde más los confronto en términos de discursos y actos frente a coyunturas. Pero Gaitán es un agitador. Y es importantísimo que haya un agitador. O sea, eso sí, es muy importante que haya una agitación, pues porque la agitación, las masas, es importante que eso se mueva porque lo demás viene después. Turbay es también un hombre, digamos, público, de plaza pública, un orador. Hay unos testimonios de Roberto Figueroa donde cuenta cómo era Turbay orador, y era uno de los grandes oradores del Congreso y también de plaza pública, aunque
asmático, le fue bajando un poco lo estentorio de su voz. Pero es también un hombre de plaza y por ahí hay unas fotos, no las puse, las pondré en mi Facebook, de recibimientos bueno, ahora la voy a poner la foto, a Turbay en Medellín, el año 40, abril del 46, manifestación gigantesca y él es un hombre que está en esa multitud, pero no es un agitador. Turbay no es un agitador, es un organizador del partido y es un estadista, es también un gran administrador. Es decir, él está pensando en reformas de largo alcance, está pensando o sea, yo digo, finalmente, o sea, muchas cosas que hizo Turbay nos quedaron aún hoy en día, la reforma del registro civil, la reforma electoral, la cédula electoral en su momento, de la cédula de sugerencia, lo que se hizo en términos de política internacional frente a la Segunda Guerra Mundial, que es una cosa que quedó, la lucha antifascista, muchos discursos que son como fundamentales. De Gaitán nos queda más una musiquita, es como la agitación, o un ruido a veces, un ruido pues porque se vuelve a cosa como en la campaña, una cosa pues violenta, racista, todo eso. Entonces no es, diría que sí hay una necesidad de tener una agitación, pero hay formas de agitar y bueno, y hay en ocasiones Gaitán, que es polisémico, como dices, pues sí fue muy problemático. Pues cuando uno defiende democracia, principios liberales, pluralismo, etc. Pues me parece muy interesante pues, la charla, o sea, como que invita a leerle el libro, como las figuras relativas de Turbay, pues relativamente Gaitán, pero yo quiero preguntarte como ¿cuál fue tu mayor dificultad a la hora de hacer como la investigación? O sea, como, ¿cuál fue el obstáculo que tú decías como me impide avanzar o como que estoy estancada acá o no puedo conseguir acá esta información o sí, cuál fue como esa dificultad a la hora de la investigación que tú dijiste acá hay un punto de tensión, hay un punto clave a la hora de seguir con la investigación? Realmente, o sea, sí, el problema de los archivos para mí es como triste. Ver el estado de ciertos archivos o del catálogo. Cuando el archivo está bueno, el catálogo está mal. O al revés, entonces queda uno ahí, o las dos. Entonces para mí eso se me volvió como, o sea, muy triste, muy triste. No es posible que nuestra historia, nuestra memoria, nuestro patrimonio, no, que a nadie le importe. Yo me la paso quejando, ¿y usted por qué se queja? No, pues ¿cómo así? ¿Usted por qué no se queja? ¿Usted por qué no se queja? Porque yo digo, no es posible. Flores, pues Francisco, yo en redes yo compartía muchas cosas y la gente sabía que yo estaba detrás de Turbay y Francisco me manda un día una cosa que encontró en Cartagena, pero esto es como un harapo pues de periódico, ahí tratando de desentrañar lo que dice el mal conservado, lleno de hongos. Y me dice, no, para mí eso fue lo triste y que de hecho impide conocer ciertas cosas. Segundo asunto, archivos de Gaitán, problemático por todo lado. Yo hablé con gente que ha estado metida en el proyecto Gaitán, es decir, que estuvo metida en la Universidad Nacional los años... El proyecto Gaitán de Cádiz. Sí, perdón, no, es la apunté para eso. Y que me dijeron, o sea, hay un problema cuando es la familia, la hija, que está manejando la memoria de Gaitán con unos intereses de guardar cierta memoria y ocultar otra polisemia. Este personaje es polisémico y es complicado. Y personas que me pidieron no decir quiénes son, pero que estuvieron ahí metidas, me dijeron, ha habido adulteración de documentos, robo de documentos, ocultación de documentos. Entonces, eso es grave. También saqué por ahí columnas sobre eso y ahí estamos. De hecho, eso no avanza mucho. Javier Guerrero, recientemente en el archivo, el profesor Javier Guerrero de Tunja, hizo una conferencia donde habla un poco de estos problemas con los fondos de Gaitán. Nos están llegando, o sea, hubo una apertura en un momento dado, en los 80, sale la ponencia de Herbert Brown en un coloquio que se hizo en Tunja, si no estoy mal, y no le gustó a Gaitán y cerró los archivos y a partir de ahí
además hubo adulteración y fuera de eso está esta casa ahí medio muerta, bueno, en fin, una serie de problemas con lo de Gaitán, muy complicado. La colección completa, yo digo, bueno, con los colombianos que Gaitán, que no sé qué, la colección completa de Jornada no existe en Colombia, no existe. Existe la colección incompleta de Jornada en la Biblioteca Nacional. La colección completa de Jornada, según me dicen, está en Caracas. Solo que Gloria Gaitán la depositó en Caracas. La tenía Pecó, Daniel Pecó en París. Y le dije, pero Pecó, no, que la mujer un día que botó trastos viejos la botó a la caneta. Me dijo Pecó. Y en Caracas está, y quién la puede consultar, cómo, eso habría que, por ejemplo, digitalizarlo, ponerlo a disposición de todos nosotros. Sí, no existe. Es un problema también para el conocimiento de la historia pasada, ¿no? Como para la difusión y para también futuras investigaciones también es un problema, porque si digamos se cambian los documentos o se modifican las fuentes, pues, que son las primarias, las originales, pues va a ser un problema después difundir nosotros eso o los futuros escritores, porque pues se va a difundir una historia que es la que se quiere contar, más no es la que pasó como tal. Exactamente. Sí, o sea, los catálogos en general del Congreso son muy deficientes, hay mucha información del Congreso y ¿Del o sea, Congreso? del Congreso, o sea, del Parlamento, o sea, la catalogación de las discusiones y de todo lo que lleva a las leyes. O sea, de hecho, yo no me he metido en ese periodo, pero los que se han metido en ese periodo dicen que hay una cantidad de cosas impresionantes que uno se encuentra, pero tiene uno que ir uno por uno, o sea, no está en catálogo. Una cosa muy paradójica, también, yo investigo más sobre principios del siglo XIX, está mucho mejor catalogado los archivos coloniales y de inicios de la República que los archivos siglo Siglo XX, eso mismo me dijo Roger Pita, secretario de la Academia de Historia, me dijo, el siglo XX es el peor. ¿Cómo puede ser posible? Bueno, y de hecho creo que va a ser peor, porque cuando uno mira hoy cómo es, qué se está haciendo, mira, hay una herramienta, por ejemplo, de Google, es desgraciado, pero finalmente Google terminó haciendo un servicio que fue que digitalizó varios medios, está el tiempo digitalizado, eso fue interesante, pero, por ejemplo, del año 2002 casi no hay nada digitalizado, hay más digitalizado del año 35, 36, digo, qué curioso, pero así va a seguir sucediendo, porque no hay una voluntad, o sea, lo de la memoria hay que guardarlo realmente y no guardar cualquier cosa. Y el Congreso era un lío que era como que lo depositaban en el archivo, pero no era verdad del archivo. Ah, sí, los anales del Congreso. Voy a buscar los anales del Congreso y que no están en el archivo. Así. Los anales del Congreso de la República de Colombia. Necesito ver qué pasó la discusión sobre la ley del 23 o del 24. No. ¿Cómo así que no está en el archivo? No. Sí, y lo que está la catalogación, la lógica de la catalogación, ¿no? Cuando he tenido que buscar cosas, digamos, de instituciones del siglo XX, claro, es como una lógica más burocrática, pero es mucho más complicada que la lógica de la colonia, es un poquito absurdo, pero sí es curioso. Sí, por ejemplo, lo de Cancillería, bueno, Cancillería ya, y, o sea, las instituciones hacían informes bonitos en algún momento dado, pero curiosamente, entre más lo quieres modernizar y poner, menos interesante No, es para... Sí, como que cambia la calidad. Carlos Camacho, profesor del externado, me dijo, uy, hay unas cajas, yo una vez vi unas cajas de todo lo que hizo Turbay, Cancillería, no sé qué época, pero eso está por allá en la oficina de pasaportes de la 53, por allá botado. No he podido, yo no pude acceder a eso. Bueno, por ahí les digo, si alguien tiene pistas con que en pasaportes de la 53 hay unas cajas. Otros archivos que sería bueno consultar, los de López Pumaré. Llenas en esos archivos, están organizados en pues unos archivos privados que son muy importantes en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Santos, ahí sí, premio, listo, a ese le pongo, pegar una medallita, los mejores archivos de un el presidente de este periodo que yo haya visto, los de Eduardo Santos en la Biblioteca Luis Ángel Arango, están muy bien. Y López, 2 veces presidente, y qué, yo no sé, me dijeron esto, lo tienen en un baúl, una nieta, no sé qué. Toca hacer presión porque eso es historia nuestra, eso no debe ser de las familias. Y en Onda también en la casa. En Onda hicieron un museo. Quiero saber sobre el final de Turbay, es realmente lo que
le cuentan a uno, ¿no? Siendo el presidente triste o que se murió de tristeza o algo así, ¿no? Que queda también reducida la figura a eso. Bueno, él muere en el año 40, él muere en noviembre del 47 en el Hotel Plaza Athénée de París, porque él siempre vivió en un hotel. ¿De qué muere? ¿Ah? 17 años, muy joven. Así que muy joven muere él. Bueno, yo creo que esa campaña, si ustedes leen el capítulo del racismo, pues, o sea, yo no sé, a mí me afectó. Yo digo, pues, si yo soy él, creo que a uno lo afecta. Igual el hombre se va a París, yo creo que buscando un poco de distancia, pero él tenía el propósito ya en el 47 de regresar a Colombia. Se lo expresó en algunas oportunidades y a su familia también. A su hermano le dijo, consígame una casa por la Soledad para venir, un sitio para estar. El hombre era asmático, no soportaba un olor de perfume, flores, todo esto. Y le da en el hotel donde él es médico, donde él vive, seguramente desde mayo, aunque él viajó a España, viajó a Venecia, está en la crónica de Jorge Salamea, el último viaje con Gutiérrez. Bueno, él viajaba, pero está más o menos residenciado en ese hotel y 9:30 de la mañana, 17 de noviembre, le da un ataque aquí con un dolor. Llama a la enfermera del hotel, viene la enfermera, él le dice, écheme tal cosa, eso es lo que hasta donde se sabe, ¿no? Él le pide que le meta tal medicamento que él sabe que le surte efecto. Y ella no puede por el protocolo, no sé qué, no le da lo que pide, el dolor va aumentando y en últimas 10:30 de la mañana muere oficialmente angine de poitrine, o sea, no sé cómo se traduce, pero una angina, pero parece que en la época le llamaban así a todos los decesos por infarto, ¿no? Entonces, angina de pecho. Angina de pecho. Sí, pero mi abuelo también murió de eso. Ponían eso, en el acta de defunciones, eso es lo que ponen. Angina de pecho y cólico miserere. Ponen y bueno, Sí, era una suerte de infarto. Una suerte de infarto, año 47, y el médico pasa a 6:30 de la tarde, hace el acta de defunción. Seguramente muere rodeado del personal del hotel, ¿no? Los que alcanzaron a estar ahí tratando de ver qué hacían. Creo que el embajador era Pedro, como los López meten a toda su familia en cargos, creo que era Pedro López Miquel, o sea, el hermano de Alfonso, creo que era el embajador en ese momento en París. Y empiezan a gestionar la repatriación. Y eso se demoró un montón. Solamente el 10 de diciembre llega, más de un mes, no, casi un mes. Llega, no me acuerdo cómo es la cosa, o sea, sé que llega a Bucaramanga, tal vez por avión llega a Bucaramanga, pero lo traen a Bogotá y lo entierran en Bogotá. Eso fue un acontecimiento, eso fue el luto, o sea, fue un impacto porque era muy querido, porque era un personaje. Y uno lee lo que dicen los conservadores más racistas y todos, no, qué gran hombre, la hipocresía. Un gran entierro y está enterrado en el cementerio central de Bogotá. Esa es la historia. Y luego le han inventado que se suicidó una persona, Ana Mercedes Moreno, me dijo que ella sabía que se había botado desde el piso 10 del edificio del Plaza Athénée. Bueno, me inventan muchas historias, pero ya tengo a lo que dicen los documentos. Bueno, si les parece, como para ir encontrando el cierre, podríamos, para no quedar con esta sensación de luto, darle la vuelta y decir, bueno, como Olga de todas formas hace una defensa de toda esta historia en clave de presente, en clave de, podríamos decir, legado, en clave de qué tenemos que aprender de la historia. Y retomando un poco tu pregunta respecto al contraste entre ellos dos, Olga también trabaja un aspecto y es el de la defensa del partido por parte de Turbay y la relación directa con el pueblo por el lado de Gaitán. Esto lo recoge al final haciendo como una reflexión sobre la importancia de pensar nuestros partidos de izquierda progresistas en el presente
y cómo la creencia de Turbay en instituciones como la institución parlamentaria o la institución partidaria hacen parte de los esfuerzos y de las claves modernizantes a las que un personaje como estos aportó y que siguen siendo parte de nuestra agenda del presente. Así como decíamos, hace parte de la agenda de nuestro presente el problema del racismo, y qué bueno que muchas élites estén con tanta molestia, porque justamente personas de otras clases sociales, de otros estilos en el vestir, de otros estilos en el hablar, personas afro, estén ocupando lugares de poder hoy. Eso hace parte de los cambios profundos de nuestra sociedad, que más allá de una figura, de un caudillo, de un líder carismático, habría que reconocer y defender otro tanto, dice ella, en relación al problema de los partidos políticos, que puedan recoger los sentires movimentistas y que puedan generar unos debates, unas discusiones, que además eso es muy importante en lo que ella señala, como en esa campaña del 46 lo que más ausencia tuvo fue justamente el debate de ideas. Y hoy la importancia en clave del presente, digamos, haciendo eco de lo que la autora entiendo que nos quiere traer en su libro, cómo el debate de ideas hoy sigue siendo fundamental, cómo espacios de discusión siguen siendo fundamentales, cómo el papel de políticos y de intelectuales en la intervención pública de las ideas sigue siendo fundamentales. Entonces yo invitaría como cierre de la sesión de hoy, no solamente decirles que compren el libro, que lo lean, que lo conversemos, que se desarrolle el debate, que se lea críticamente, como la propia Olga señala, que esto abra también las preguntas sobre Gaitán, sobre la República, sobre esto de la Guerra Fría, que yo señalaba, y que hay cosas que podríamos remirar de esos antecedentes de la Guerra Fría previa al 45, por ejemplo, y eso haciendo énfasis o haciendo presencia en la Guerra Fría colombiana y muchos otros elementos que ella trae a colación. Entonces, además de invitarlos a eso, pues yo le propondría a Olga si quiere decir unas últimas palabras en relación de esto que señalaba antes, de clave del presente, con el que tu libro termina. No, lo has dicho perfectamente bien. Es decir, hoy estamos pues un poco huérfanos de no sé si proyecto, partido, en todo caso de democracia en la izquierda, de debate de ideas. A mí me hace mucha falta, me parece que hace mucha falta, y que espero que el libro y otros libros tuyos, que tú estás escribiendo, contribuyan también a ampliar esto. Necesitamos hablar muchísimo más entre distintas tendencias, y no a punta de eslogan y de madrazos, sino, hombre, un intercambio, y también democratizar los partidos. Los partidos como están ahorita, utilizados o decir, completamente sometidos a la ley del más poderoso económicamente. Si no tienes, yo no sé cuánto es que vale una campaña al consejo, es miles de millones, eso es aberrante. Es decir, entonces está como torcido eso, y pues no van a ser los que están hoy en el poder los que cambien eso, porque están beneficiándose de ese sistema. Seremos los ciudadanos y nos organizamos, si nos ponemos pues pilos para que haya unas reglas de juego, que era una cosa que me interesaba mucho, hay reglas de juego que nos permitan incidir en el debate democrático. Bueno, muchas gracias.